Entonces decimos acá, tenemos el logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante obtiene el campo eléctrico para cargas puntuales y distribuciones de carga. Entonces, ¿tenemos alguna duda con respecto a la clase anterior? ¿O alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, Miss. Entonces, a ver, campo eléctrico de distribución de carga es lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero el campo eléctrico. Si observamos esta imagen, acá, lo que tenemos es una carga, y todo esto que rodea esta carga es lo que se representa como el campo eléctrico. Todo cuerpo cargado eléctricamente, entonces altera las propiedades de su medio que lo rodea, todo este espacio que lo rodea, y esto es justamente lo que llamamos campo eléctrico, ¿no? Estas flechitas van a indicar la dirección de la fuerza que actúa sobre una carga positiva, ¿no? Entonces, para una carga positiva, estas flechitas son en esta dirección como saliendo, ¿no? Pero no sucede lo mismo si es una carga negativa. Aquí vemos más claramente en estas imágenes. ¿Qué nos representa estas imágenes? Acá, por ejemplo, para una carga positiva, vea las líneas, ¿no? Que son como saliendo, ¿no? Salientes. Y para una carga negativa son entrantes las líneas de fuerza. Y si yo tengo dos cargas de diferentes signos, por ejemplo, una positiva y una negativa, vamos a ver que se forma esto. Entonces sale de la carga positiva y entra la carga negativa, en todos los casos, acá. Y vemos cómo se representa el campo eléctrico tangente a estas curvas que se están generando, ¿no? Si tengo dos veces una carga positiva y acá una carga negativa, entonces voy a ver que en este caso también salen las líneas de la carga positiva y son entrantes para la carga negativa, pero como este es el doble, 2 veces Q, vamos a ver de esta forma ahora, ¿no? Entonces, ahí se genera debido a ese campo, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de este tema de campo eléctrico? Como dice acá, tenemos un celular, un móvil, una antena, un televisor, ¿no? Transmisores de radio y radares producen campos eléctricos. Estos campos se utilizan para transmitir las señales de información a distancia sin necesidades de cable, ¿no? Como por ejemplo el celular que usamos, ¿no? O tal vez también podemos mencionar el microondas. Utiliza una señal electromagnética que incluye el campo eléctrico. Entonces, vamos a desarrollar ahora el tema, ¿no? Existen algunos materiales que son conductores, en los cuales los electrones pueden, digamos, estar libremente, ¿no? O moverse libremente, ¿no? Como el caso del cobre, ¿no? Hay otros, en cambio, que son aislantes, entonces no todos los electrones pueden moverse, ¿no? Más bien están unidos a los átomos, no pueden moverse libremente a través del material, y aquí tenemos, por ejemplo, podría ser el plástico, ¿no? Aquí algunos materiales que son aislantes, ¿no? Entonces, el campo eléctrico es una representación visual de la intensidad de campo eléctrico que fue creada por Faraday. Y bueno, ya dijimos, ¿no? Cómo salen las cargas cuando se tienen diferentes signos. En este caso, las líneas van de la carga positiva a la carga negativa. Y aquí vemos el número de líneas de campo eléctrico, que es proporcional también a la carga, ¿no? Cuando es 2 veces Q, vamos a tener una expresión de esta forma. Aquí tenemos una carga puntual, y hemos quedado que es una carga, si es una carga positiva, las líneas de campo son salientes, y se puede observar aquí, en esta imagen a través de una experiencia, ¿no? Si fueran dos cargas de igual signo, podríamos ver algo así, ¿no?
Se puede formar también se observa también, ¿no? Utilizando limaduras de hierro, ¿no? Cuando se colocan ahí, por ejemplo, también imanes, ¿no? Sucede algo parecido. Entonces, para calcular el campo eléctrico, vamos a conocer o vamos a tener esta expresión, que es la fuerza entre la carga, ¿no? El campo eléctrico en un punto donde se encuentra la carga de prueba. Aquí tenemos un punto P. Entonces, esta es una carga de prueba. Se obtiene dividiendo la fuerza entre la carga Q sub 0. Y hemos visto en la clase anterior cómo calcular la fuerza electrostática, ¿no? Es K, que es la constante, por la carga 1, por la carga 2, dividido entre R al cuadrado. Entonces recuerde que la constante de Coulomb es 9 por 10 elevado a 29 Newton metro cuadrado por Coulomb. Ya. Eso ya hemos visto en la clase anterior. Entonces puedo determinar el campo eléctrico si yo reemplazara aquí, ¿no? La fuerza, la constante por la carga U por Q dividido entre R al cuadrado, entre Q sub 0. Se puede cancelar esto y va a quedar K por Q sobre R cuadrado, que es la expresión que se tiene acá. Entonces, para calcular el campo eléctrico podemos dividir la fuerza entre la carga, si se conoce, o también podemos emplear esta expresión para poder calcular, ¿no? El campo eléctrico en un punto P, donde esté una carga de prueba, como dice aquí, es K por Q sobre R cuadrado. Tenemos estas dos expresiones para poder determinar entonces el campo eléctrico. Va a depender de las condiciones del problema. El campo eléctrico también se puede determinar vectorialmente, ¿no? Entonces es K por Q. Aquí tenemos una carga Q, el campo eléctrico representado en esta dirección. Si se considera una carga positiva hacia afuera, la posición de la carga es R' y la posición del punto en el cual quiero determinar el campo eléctrico es R. Entonces, desde Q hasta el punto donde voy a calcular el campo es R sub 0 menos R. Y sería K por Q sobre R menos R' al cubo por R menos R'. ¿No? Entonces, diferente a esta expresión que hemos visto en la diapositiva anterior, K por Q sobre R cuadrado, ¿no? Aquí, como es vectorialmente, en realidad sería K por Q sobre R, ¿no? Pero R cuadrado, ¿no? Por un vector unitario que es R sobre el módulo de R. Entonces, ahí voy a tener este R al cubo, ¿no? Por eso es que aparece esta expresión, pero aquí, claro, es R menos R'. Bueno, puede ser que en algún ejercicio se utilice esta condición, aunque no siempre, no vamos a ver cómo en la práctica se aplica. ¿Ya? Practiquemos. Y acá tenemos un primer ejercicio. Profesora, estos temas van a venir en el examen, ¿verdad? Y va a venir una pregunta de esto, la última, va a ser de campo eléctrico. Ah, ya. Va a venir de lo que estamos trabajando, no va a ser diferente. Entonces tenemos acá una carga puntual en el origen, acá. Es una carga negativa, ¿no? Es una carga Q. Entonces, como acá dice mili, tenemos, a ver, en los datos tenemos una carga Q que es menos 1 milicoulomb. Entonces es menos 1 por 10 a la menos 3 coulomb. Dice que se encuentra en el origen. Obtenga el campo eléctrico en el punto del campo 1, 0. O sea, por acá puede ser, ¿no? Punto 1. Entonces aquí quiero calcular el campo. Pero estamos viendo que es una carga negativa, por lo tanto el campo eléctrico puedo representarlo hacia adentro en esta dirección, ¿no?
Entonces el campo eléctrico quedamos es K por Q sobre R al cuadrado, ¿no? También en este caso vamos a tomar el módulo. ¿Ya? Entonces vamos a tener acá 9 por 10 elevado al exponente 9. Y aquí la carga, 1 por 10 a la menos 3 entre R al cuadrado. Como este punto 1 estamos considerando en 1,0, aquí es 1,0. Entonces, ¿cuánto es R? R viene a ser desde este punto hasta por acá, ¿no? Donde está P1. Entonces, aquí tengo R, es este punto, ¿no? Y eso es 1. R1 es igual a 1. Un metro. Entonces aquí es dividido entre 1 metro. Entre 1 al cuadrado. Entonces me va a quedar 9 por 10 a la menos 6. La unidad del campo eléctrico es Newton por Coulomb. Entonces aquí queda Newton por Coulomb. Y si yo analizo la dirección, tendré que tener en cuenta que esa dirección está en I, pero menos, ¿no? Menos. Así de esta manera. Entonces aquí acabamos de calcular el campo eléctrico en el punto 1,0. De la misma forma, el campo eléctrico en el punto 0,1. Es decir, que en este caso P debe estar por acá, ¿no? Ahora vamos a considerar P sub 2, que es 0,1 el punto, ¿no? Como tenemos una carga negativa, entonces esta carga negativa indica que el campo debe representarse en esta dirección, ¿no? Hacia adentro, ¿no? Las líneas se representan hacia adentro. Ya, entonces aquí tengo el punto 2. Entonces, para calcular ese campo, nuevamente utilizamos esta expresión. Y en este caso sería 9 por 10 elevado al exponente 9 y también 1 por 10 a la menos 3. Y acá también estamos observando que la distancia, ¿no? Digamos, en el punto en el que quiero hallar el campo es esta, ¿no? Y eso es R también, ¿no? Es 1, perdón. 1. 1 metro. Voy a poner si no acá 1, acá 2. Entonces, aquí también divido entre 1 al cuadrado. Finalmente voy a tener lo siguiente. También, igual que en el caso anterior, tenemos 9 por 10 elevado al exponente menos 9 por 10 elevado al exponente 6, perdón, 9 menos 3, acá estoy colocando 9 por 10 a la 6, ¿no? Entonces, acá tengo 9 por 10 elevado al exponente 6, Newton por Coulomb, pero aquí lo que va a cambiar es la dirección, ¿no? En este caso tenemos J. J. Menos, ¿no? Menos J. Es entonces 9 por 10 elevado al exponente 6, ¿no? Porque es 10 a la 9 por 10 a la menos 3, 10 elevado al exponente 6. Y luego tenemos otro punto donde queremos calcular, que es el punto 1,1, que es más o menos por acá, ¿no? Ese punto. 1,1 aquí. Pero en este punto, ¿cómo representaría, ¿no? El campo? La intersección y debo calcularlo en este sentido, ¿no? Y en ese caso tenemos
Vamos a colocar aquí E3. Tenemos un vector en esa dirección, ¿no? Y si ustedes ven, bueno, este lado es igual a este lado, ¿no? Este lado es 1, este también es 1. ¿Cuánto debe ser este ángulo que forma? Raíz cuadrada de 2. El ángulo. Claro. 45. 45, correcto, pero lo que dice está muy bien, ¿no? Esa distancia que dice su compañero es raíz de 2, eso es correcto. Todo esto es raíz de 2 metros. Raíz de 2 metros. Y este es el campo 3. Y me estaba refiriendo a que como este lado es igual a este ángulo es 45, ¿no? Y eso nos va a servir. ¿Por qué? Porque en este caso, el campo tengo que representarlo con sus dos componentes, ¿no? O sea, aquí tengo, si yo me concentro solamente en esta partecita y dibujo nuevamente acá, en realidad tengo así, ¿no? En este cuadrante el campo. Acá. Entonces va a tener dos componentes, ¿no? Una acá y otra acá. Este es E3. Este es 45. O sea que acá voy a tener E3 por seno de 45 y E3 por coseno de 45. Esto debe ser en menos I y esto debe ser en menos J, ¿no? Porque estamos viendo que está hacia la izquierda en este caso y hacia abajo en este caso. Entonces, si yo calculo el campo eléctrico 3, voy a tener nuevamente K por Q sobre R3 al cuadrado. 9 por 10 elevado al exponente 9 es la constante. Y la carga es 1 por 10 a la menos 3. Estamos tomando también aquí el módulo, por eso estamos considerando el signo positivo. Y acá sería entre la raíz de 2, que es R3, ¿no? Esto es entre la raíz de 2 al cuadrado, ¿no? Y luego por acá tendríamos el resultado. Es 9 medios, 4,5, ¿no? Por 10 elevado al exponente 6 es el módulo del campo, ¿no? Pero eso todavía no es la respuesta. Porque mi resultado tiene dos componentes, ¿no? Pero ya hemos determinado el módulo, entonces el campo en realidad vectorialmente es el siguiente, ¿no? Menos E3, que es 4,5 por 10 a la menos 6, por el seno de 45. Esto es en la dirección de I. Y luego continuamos. Menos, otra vez, 4,5 por 10 a la menos 6, ¿no? Por coseno de 45, en la dirección de J. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar ese 4,5 por el seno de 45. Y ahí lo que vamos a tener es 3,18, ¿no? Sí, profesora. Tenemos el campo eléctrico 3, que es menos 3,18. Y como el seno es igual al coseno, ahí también vamos a tener acá menos 3,18 J. Y luego, ¿qué añadimos? La unidad. El campo eléctrico se mide en Newton por Coulomb. Entonces, ahí hemos determinado el campo eléctrico cuando está sobre el eje X. El segundo caso es el campo eléctrico cuando está sobre el eje Y. Y el último caso es el campo eléctrico cuando está en uno de los cuadrantes, en un plano podría ser, ¿no? En XY.
Bueno, entonces, ¿alguna duda? Acá, ¿no? Le he puesto, acá todavía me faltó, a ver, perdón, acá he puesto menos, siempre se me va el menos. Es 4,5 por 10 a la 6, ¿no? Y acá hay que agregar también ese valor. Pues se puede factorizar, bueno, por acá, 10 a la 6. Ese sería el resultado, ¿ya? A ver, entonces vamos a ver el siguiente ejercicio, o tal vez todavía están copiando. Yo lo voy, lo que vi. Ya puedo pasar al siguiente, ¿no? Sí, A mi. ver, en ese ejercicio se tiene dos cargas puntuales y dice obtener el campo eléctrico en el punto 4.3. A ver. Ya, a ver, tenemos una carga 1 y una carga 2. La primera está en el origen, ¿no? Acá. Es una carga negativa. Es la carga 1. Es la carga 1, ¿no? Ya la carga 1 es menos 1 milicoulomb, es menos 1 por 10 a la menos 3 coulomb. La carga 2 es positiva, ¿no? Es 2 milicoulomb, es 2 por 10 a la menos 3 coulomb. Acá tengo la carga 1 y la carga 2. A ver, la carga 2 está en el punto 4,0. Es decir, que la carga 2 está más o menos por acá, ¿no? Y es una carga positiva. Esta es la carga 2. Entonces aquí es 0, 0. Y acá es 4, 0. Obtener el campo eléctrico en el punto 4,3. O sea, podría ser por acá, ¿no? Si aquí consideramos 3. Aquí nos está pidiendo que determinemos el campo en este punto, el punto de repente punto P. Entonces tenemos que analizar para ambos casos, ¿no? En el primer caso, el campo eléctrico es representado así, ¿no? Ustedes ven acá, ahí tengo el campo eléctrico que es para una carga negativa entrante y para una carga positiva, que es la que tengo acá en la segunda parte, voy a tener un campo que es saliente, ¿no? Así. ¿Por qué? Porque esta carga es positiva, ¿no? Entonces tengo acá
A ver, campo 1 y campo 2. Vuelvo a repetir. Se tienen dos cargas. Carga 1 menos 1 milicoulomb, es lo que tenemos acá. Carga 2, 2 milicoulomb. Una está en el origen acá, negativa. Y la positiva está acá, en el 4C. Y dice, obtener el campo en el punto 4.3. Este es el punto 4, X4 y Y3. Entonces, si yo analizo este punto, el campo eléctrico generado por la carga 1, que es una carga negativa, se representa en esta dirección. Y si yo analizo en este mismo punto el campo generado por la carga 2, al ser positiva, es saliente en esta dirección. A ver, Preciado, ¿tienes alguna consulta? Sí, Miss, justo esa es mi consulta. Bueno, en el caso de que Q2 sea positivo, pues, entonces esto sería para abajo, ¿verdad? Si Q2 es positivo, es esta la línea que hemos representado. Claro, pero el valor sería, o sea, pongamos que Q2 sea -2. Ah, ya, si es menos sería así para abajo. Para abajo. Ah, ya. Ok, profesora. Ajá. A ver, entonces, con el campo 2 no vamos a tener mucho problema, ¿no? Porque como estamos viendo, está sobre el eje Y, así que ahí calculamos y solamente le ponemos el J, ¿no? Más todavía, porque está hacia arriba. Pero donde sí vamos a tener que analizar un poquito más es en el campo 1, porque está en este cuadrante, ¿no? Está en este plano. Entonces vamos a dibujar acá una línea para ir viendo. De 37 grados. Claro, eso es lo primero que podemos ir identificando, ¿no? Si esto es 4 y esto es 3, ya tenemos el ángulo, ¿no? Porque acá, condición del problema 4, 3, entonces también de acá R1 igual 5. Esto puede ser R2, ¿no? 5 metros y acá 3 metros. 3 metros. Ya tenemos R1, R2 y además tenemos el ángulo, ¿no? Si este es 3 y este es 4, 5, estamos hablando de un triángulo notable conocido de 37 y 53. Entonces, este ángulo puedo representarlo acá también, ¿no? Acá 37. Pero resulta entonces que el campo 1 va a tener estas componentes. Una componente en esta dirección y una componente en esta dirección. Ahí tendré que decir E1 acá. Este es E1, ¿no? Diré E1 por el coseno de 37 y E1, esta flechita es E1 por el seno de 37. Y estamos viendo la dirección también, ¿no? Uno hacia la izquierda y otro hacia abajo. El campo eléctrico 1 es K por Q sobre R1 al cuadrado. A ver, ahí tenemos el módulo, ¿no? Estamos hablando del módulo. 9 por 10 elevado al exponente 9. Y la carga 1 es 1 por 10 a la menos 3. Y R1, como estamos viendo acá, es 5. 5 al cuadrado. Ya, de acá debemos tener el módulo del campo 1, ¿no? Que es, por ahí algunos ya lo han sacado, ¿no? 0,36 por 10 elevado al exponente 6. Ya, entonces ahí tengo el campo eléctrico 1, 0,36 por 10 elevado al exponente 6 Newton por Coulomb. Pero esa no es la respuesta, ¿no? Porque este es el módulo. Todavía me falta calcular vectorialmente las componentes, ¿no? Entonces tengo
que el campo eléctrico 1 debe ser así, E1 negativo, ¿no? Menos E1 por el coseno de 37 grados. Y sigo acá. Menos E1 por seno de 37 J. Y bueno, sus unidades que son el Newton por Coulomb. Entonces, lo que tenemos acá ya es este valor del módulo, que es 0,36 por el coseno de 37 y menos 0,36 seno de 37 J. Y vamos a colocar fuera este 10, porque acá todavía queda, ¿no? No hemos puesto acá 10 elevado al exponente 6, ¿no? Y acá las unidades que son el Newton por Coulomb. Menos 0,36 coseno de 37, el 10 a la 6 lo hemos puesto fuera, ¿no? Ya, entonces ya de acá es más sencillo, ¿no? Solamente es que hacer los cálculos, ¿no? 0,36 por el coseno de 37 sale 0,29, ¿no? Redondeando, vamos a tener así. 0,29 y ahora 0,36 por seno de 37. Tenemos 0,22 menos 0,22 J. Y ahí tenemos, ¿no? Por 10 elevado al exponente 6. Y acá Newton por Coulomb. Ya, entonces a ver. Que se puede poner en términos de 10 a la 7 también, ¿no? Ahí sería pues 2,9 por a las 5 sería más bien, ¿no? A ver, revisen los que han puesto ahí 7, 8. A ver, entonces ahí tenemos el campo 1 generado en ese punto P, pero todavía nos falta el número 2, ¿no? El campo eléctrico 2, vamos a calcularlo por acá, ¿verdad? El campo eléctrico 2 es K por Q sobre R al cuadrado, R2, es 9 por 10 elevado al exponente 9, y la carga 2 es 2 por 10 a la menos 3, y bueno, acá tenemos R también, ¿no? Es 3, ¿no? 3 al cuadrado, entonces aquí podemos cancelar 9. Y va a quedar de esta forma. 2 por 10 elevado al exponente 6. Ahí tenemos el módulo, ¿no? Y podríamos añadir la dirección, sí, ¿no? Estamos viendo que es J, ¿no? J positivo. Ya. Entonces, para calcular el campo eléctrico total hay que sumar E1 más E2.
Eso significa que hay que sumar esta partecita, ¿no? De esta componente acá. Con 0, bueno, entonces va a quedar lo mismo. El campo eléctrico 2 está en esta otra dirección. Entonces aquí vamos a tener así 0,29 y, bueno, por 10 vamos a colocar 10 a la 6 y la otra componente en J es 0,22 negativo y 2, ¿no? Positivo. Entonces tengo que restar 2 menos 0,22 y ahí voy a tener como resultado 1,78. Entonces quedaría más 1,78 por 10 a la 6. Así, ¿no? Newton por coulomb. 0,29 y 1,78. Pero este resultado es un resultado, digamos, vectorial, ¿no? Podría todavía determinar el módulo. Ahí solamente dice, ¿no? Obtener el campo eléctrico en el punto 4,3. Si yo lo dejo ahí como respuesta, estaría bien, ¿no? Pero si dice obtener la magnitud del campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico, tendría que hallar el módulo de esa suma, ¿no? Es decir, elevar al cuadrado cada una de las componentes, sumar y luego sacar la raíz cuadrada. Es lo que tendría que hacer, ¿no? Pero bueno, en ese ejercicio no dice calcular la magnitud, ¿no? Solamente dice obtener el campo eléctrico, no dice más. No nos está pidiendo magnitud ni módulo. Entonces podríamos dejarlo ahí. ¿Alguna duda? Profesora, en el campo eléctrico total, ya al final calculado, se ha obtenido 0,29 por 10 a la 6 en I. Y luego más 1,78 por 10 a la 6 en J. Pero pensé yo en lo que es notación científica, el 0,29 aún todavía tiene que expresarse en notación o se deja ahí y no hay ningún problema. Ah, ya, te refieres a la notación científica. La componente en Y sí se puede escribir en notación científica, ¿no? Porque ahí tenemos 1,78 por 10 a la 6. ¿Y cómo sería entonces en la otra componente? Sería negativo 2,9 por 10 a la 5. Sumado 1,78 por 10 a la 6J. Sí se puede, sí se puede. Correcto. Tienes razón, sí se puede. Newton por coulomb. Campo eléctrico 1 más campo eléctrico 2. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Cómo sale E1 más E2? Dicen, ¿no? Lo que pasa es que hay que sumar los que están en la misma dirección. Es como sumar vectores, ¿no? Yo tengo aquí esta componente en J y esta componente en J. O sea, E2 solamente tiene componente en J, entonces se suman estos dos. O 2 menos 0,22, ahí tienes el 1,78. En la otra dirección que es esta, en Y, no hay necesidad porque acá para E2 es 0, entonces es menos 0,29 por 10 elevado al exponente 6 o menos 2,9 por 10 a la 5, ¿no? Ahí queda.
Bueno, entonces vamos a ver el siguiente ejercicio, ¿ya? Ok, muy bien. Ya. Entonces, antes de pasar a los sistemas continuos, vamos a revisar la separata. Otro ejercicio que sea, más o menos así como va a venir en la práctica, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que ver, que el miércoles tenemos el examen, ¿ya? A ver, vamos a una pregunta muy similar, tal vez, ¿no? ¿O de qué tipo va a venir la pregunta de campo eléctrico? ¿No? Podría venir así, o también vamos a revisar la separata. ¿Ya? Miss, eso lo que pasó, habían lo que pasó de las hojas que, Sí, dime, ¿cuál? en el formulario que pasó ahorita, me estaba presentando las PPTs, después del problema que había resuelto. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿verdad? Sí, vamos a continuar revisando las PPT, pero primero vamos a ver la separata de ejercicios para ver por qué. A ver, esta parte que estamos viendo acá es distribuciones continuas. Lo vamos a revisar hoy día, pero primero quiero mostrarles algunos ejercicios, no me que se me vaya la hora, porque eso es lo que les voy a evaluar, ¿no? La sistemas, ¿Eso también va a venir, Miss? ¿Campo eléctrico? claro, campo eléctrico va a venir. Pero así como hemos resuelto estos dos ejemplos, la parte de distribución continua, no, porque no, es muy rápido, no. Ok, Miss. Ya, voy a proyectar un ratito la separata. A ver, aquí hay una separata de ejercicios de campo eléctrico que están también ya en el campus. Y hay varios ejercicios que son muy parecidos a los que estamos resolviendo, ¿no? Entonces, a ver, quería explicar un poco esta separata. Y luego podemos retomar lo de los sistemas, ¿no? Sistemas. A ver, un ejercicio al menos, uno más. Por ejemplo, este ejercicio que es el número 3. Este ejercicio es muy parecido también a este tipo, ¿no? Que está ahí en la separata. Dice una carga puntual de menos 4 nanocoulomb, está en el punto 0,6 y 0,8. Una segunda carga puntual Q2, 6 nanocoulomb, está en el punto X igual a 0,6 y Y 0. Calcule la magnitud y dirección del campo eléctrico neto debido a estas dos cargas puntuales en el origen. En ese caso, ¿cómo lo haríamos, no? Vamos a empezar dibujando y ubicando las cargas, ¿no? A ver, tenemos una carga que está en X igual a 0,6 y Y 0,8.
Podemos considerar por acá un punto, ¿no? Una carga Q1 de menos 4 nanocoulomb está en X0 y Y 0.8, 0.6, ¿no? Entonces, esto es 0.6 y Y es 0.8. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una carga Q1 negativa, ¿no? Q1 es menos 4 por 10 a la menos 9 coulomb. Entonces, aquí tengo la carga. En este punto. Es una carga negativa. ¿Qué más? Es una carga negativa. Y una segunda carga está en el punto 0.6. O sea, esta segunda carga está acá, ¿no? Pero esta, a diferencia de la anterior, es una carga positiva. Carga positiva, carga negativa. Acá, carga 2 es 6 por 10 a la menos 9 coulomb. Es nano, ¿no? Entonces tenemos que calcular la magnitud. Miren, acá se dice magnitud y dirección del campo eléctrico neto debido a estas dos cargas puntuales en el origen. O sea, tengo que calcular aquí. Aquí está el punto P, ¿no? Para la carga 1 vamos a considerar una fuerza 1, que como es una carga negativa, debe representarse así, ¿no? Hacia adentro, entrante, ¿no? Habíamos quedado que es entrante, ¿no? Estamos en esta línea. Es entrante esa fuerza, ¿no? Ese campo, ¿no? Ahí vamos a colocar E1. Y para la carga 2, vamos a colocar acá. Es una carga positiva, entonces con respecto a este punto, es saliente, ¿no? Va en esta dirección. Porque esta carga es positiva, es saliendo entonces, ¿no? Aquí tengo hacia afuera, E2. Y ahí tengo representado el campo, E1 y E2. Sabiendo que esto es 0.6, esto es 0.8, aquí estamos en X y en Y, ¿no? A ver, vuelvo a repetir, estamos en la primera parte del ejercicio, dice, una carga puntual 1 de menos 4 nanocoulomb, menos 4 por 10 a la menos 9 coulomb. Está en el punto X 0.6 y Y 0.8. O sea, la carga está aquí. X es 0.6 y Y 0.8. Aquí tenemos la carga. Y es una carga negativa. Como es una carga negativa, las líneas de campo para esta carga negativa son entrantes hacia adentro. Por eso está en esta dirección. Para la carga 2, dice, una segunda carga 2 de 6 nanocoulomb está en X 0.6 y Y 0, o sea, está aquí la carga. Es una carga positiva. Como es una carga positiva, el campo es, la línea es hacia afuera, ¿no? La línea de campo es hacia afuera. Y luego dice, calcule la magnitud y dirección del campo neto debido a estas dos cargas en el origen. Este es el origen, ¿no? Bueno, si esto es 0.6 y esto es 0.8, ¿cuánto es R1 que representa esta parte? Aplicando Pitágoras, así como al ojo, ¿cuánto sale? Adriana Sofía Bernal Huertas, ¿cuánto saldría R1? Si es 0.6 un cateto y el otro cateto es 0.8, ¿cuánto sale la hipotenusa? 0,10. Sale 0,10. O 1.
No creo que salga la hipotenusa menos que los catetos. 1, profesora. Es solo, es 1. Uno. Está bien. Uno. Sí, yo operé con 6 y 8, pero era 0,6, 0,8. Ajá. 1 metro. Muy bien. Miren, entonces ahí ya tenemos R1. Incluso tenemos el ángulo, ¿no? Podemos determinar acá este ángulo. ¿Cuánto sería ese ángulo, no? O este de acá, no sé. Porque si formamos acá nuestro triángulo rectángulo, acá, a ver, podemos subir esto. Acá, y esto por acá, ¿no? Entonces aquí tengo 0.8 y 0.6. Entonces este ángulo es 53. Porque este que está aquí, este cateto mide 0.8 y este cateto adyacente mide 0.6, entonces tiene que ser este 53. Lo necesitamos, ¿no? Porque este E1 vamos a tener que descomponerlo, ¿no? Y luego hallamos, a ver, E1, módulo de E1. K por Q sobre R1 al cuadrado. 9 por 10 a la 9 y la carga 1. Siempre tomamos el módulo. 4 por 10 a la menos 9. Módulo. Ya no importa el signo ahí, ¿no? Entre R1 al cuadrado, o sea, entre 1 al cuadrado. Entonces aquí lo que tengo es 9 por 4, 36. Y miren, ahí va a dar 10 elevado al exponente 0. Va a quedar 36 nada más, ¿no? Newton por Joule. Pero esta es la magnitud del campo, ¿no? Ahora lo que necesito es también hallar vectorialmente sus componentes, como es, ¿no? Entonces voy a trabajar de esta forma, ¿no? E1 es el módulo E1 por coseno de 53, ¿no? Estoy hablando de esta componente. Miss, para hallar la dirección es necesario descomponer, ¿verdad? Sí, tiene que descomponer. Acá una componente y acá otra. Por eso tiene que manejar bien los vectores. En acá no se lo digo. Aprenda bien los vectores. E1 coseno de 53, ¿sí? Y miren, como está en el primer cuadrante, todavía es positivo, ¿no? E1 seno de 53, J. ¿Ya? Entonces ahora E1 es 36 por el coseno de 53 y acá 36 por seno de 53 J. Hacemos los cálculos ahí, ¿no? 21,7 sería. 21,7. Ya, 21,7. Y el otro sería 28,8. Ya, entonces ahí tenemos el campo 1. ¿Se dan cuenta? El campo 2 va a ser más sencillo, ¿no? Porque está sobre el eje X, ¿no? Entonces ahí el campo 2. A ver, el campo 2. K por Q sobre R2 al cuadrado. R2 es pues 0,6 metros, ¿no? Pues acá, y está en esta dirección, menos J. Podríamos incluso ya ir colocándolo de esta forma, ¿no? Porque estamos viendo que E2 está en esta posición, ¿no? Entonces es en menos I, perdón. Me concentran acá que están trabajando. Ya, menos I, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos 9 por 10 elevado al exponente 9 y acá la carga número 2, ¿no? Aquí teníamos la carga 1 y acá teníamos la carga 2, que es 6. 6 por 10 elevado al exponente menos 9, que también es nano, ¿no?
Y luego tenemos acá entre R2, entre 0.6 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? A ver, ¿quién lo calcula rapidito? $150.000. 100. 100. ¿Cuánto salió? Dice, el de abajo es 0,6 al cuadrado, ¿verdad? Sí, 150 a mí me sale. Porque el 10 a la 9 se eliminan, ¿verdad? Sí, sí, Solo quedaría 9 por 6 sobre 0,6 al cuadrado. sí, 150, ¿no? 150, profesor. Ya, entonces ahí tenemos 150, correcto, está bien. Entonces ahora lo que hay que hacer es, bueno, sumar los que están en la misma dirección, ¿no? ¿A qué me refiero? Aquí tengo un vector. Y se va a sumar con I, ¿no? No se puede sumar I con J. No, con I. Tienes que sumar Ah, acá ya. Ah, ya, ok. estos dos. O sea, es 21,7 menos 150. ¿Cuánto sale eso? 128,3. Sí, Ya, 128. ahí tenemos 128,3, ¿no? Menos 128,3. Ya está. En esta dirección. Y el otro, bueno, no lo podemos cambiar, ¿no? Va a quedar como más 28,8J. Este es el campo eléctrico total, ¿no? El campo eléctrico total, que es la suma del vector 1, campo 1 más campo 2. Pero como acá dice magnitud, ya, o sea, todavía no acabamos, porque dice magnitud. ¿Qué tengo que hacer? Ahí. ¿El módulo es profesora? El módulo, correcto, el módulo. La magnitud es el módulo. Entonces, el módulo del campo eléctrico total es la raíz de 128,3 al cuadrado. Sale 125,202. Perfecto. $125,02. 02. Ya miren, esto que acabamos de hallar aquí es solamente el módulo, pero todavía falta porque dice que hallemos también la dirección. Es bien larguito el ejercicio, ¿no? Yo tengo 131,5 como resultado. A ver, verifica el cálculo. Así está bien, mira, es que lo metí con todo y signo interrogado. O sea, con todo y signo menos, el 128, como negativo. Ah, ya, pero no debería alterar eso, ¿no? El menos
No, se Ya, altera. lo que pasa es que has puesto menos sin colocar el paréntesis, ¿no? Lo que se tiene que hacer es así. Menos, ya, si quieres utilizar el menos, así. Más 28,8 al cuadrado y ahí sacas la raíz. Pero lo que tú has hecho seguramente es esto. Raíz de menos 128,3 al cuadrado. Eso es diferente, ¿no es cierto? Ah, ya. Más 28,8. Ya, eso puede pasar en el examen, por eso les digo. ¿No? Entonces, esto es entre paréntesis todo al cuadrado. Es lo mismo que esto. Pero esto no es igual que esto. Esto es, estoy elevando esto al cuadrado con menos y de ahí lo sumo. Entonces me va a salir otra cosa. Ya, pero acá es bueno que nos equivoquemos, ¿no? La cosa que en el examen lo hagamos bien. No hay problema. 128.52. Ya, entonces 131,5 es, ya, bueno, la magnitud. Y nos falta la dirección. Y para calcular la dirección, tenemos el arco, ¿no? El arco tangente. Recuerde que es el arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. O sea, 28,8 entre menos 128,3, ¿no? Pero siempre cuando han llevado seguramente en el CAF 1 ya les han explicado esa parte, ¿no? Tienes que tomar el módulo y después ya vas analizando en qué cuadrante cae, ¿no? El ángulo para ver la dirección en sí. Entonces, ¿cuánto sale ese ángulo? Así como está ahí. 12.7. 12,7 ya. Pero miren, acá tenemos, vamos a dibujarlo por acá. Una resultante con componentes, por acá vamos a dibujar. ¿Dónde está la resultante? Es esta que aparece acá, ¿no? Esta es. La final es esta, ¿no? Tiene una componente negativa y una componente positiva, ¿no? Entonces, está más o menos de esta forma. Una negativa acá y otra positiva por acá. O sea, está en esta parte, ¿no? La resultante. El campo total. Acá tenemos X y Y. Entonces es este ángulo. Medido desde el eje X positivo. Estamos hablando de un ángulo en sentido antihorario, ¿no? Entonces, ¿cuánto es ese ángulo? 135. 135. ¿Cómo calculaste 135? Sabemos, lo que hemos calculado ahorita es, a ver, el arco tangente de EY sobre EX. Este ángulo me salió 12,7. ¿Cuánto es este ángulo prima? A ver, ¿qué es la dirección en sí? 167.34. Ahora sí, ¿no? Porque lo estás restando de 180, ¿verdad? Sí. Ahora sí, ¿no? Entonces, ahí está la dirección. Ya, a ver, ¿alguna pregunta? 35, profesora, 35. 35, vamos a corregir. Ya está, 35. Ahora sí podemos hacer nuestra captura de imagen. Entonces ahora voy a ponerles uno más tipo examen, ¿ya? Uno más. Que podría venir uno de estos en la evaluación. Hay uno más en la separata. Vamos a ponerlo acá. El número 9.
Ya, ahora vamos a ver este ejercicio. Y ya luego vemos lo de las distribuciones continuas y eso que falta ¿no? En la separata, porque si no nos va a faltar tiempo. Por ahí también pueden ver si resuelven a ver un ejercicio. O intente a ver unos 5 minutos de este ejercicio. A ver, ¿cómo lo resolvería si yo le pongo ese ejercicio en el examen? ¿Qué haría? A ver, inténtelo a ver unos 5 minutos. Si me da la respuesta, genial. Sí, correcto. Ahí puede usar las condiciones de equilibrio al de ahí.
A ver, vamos a revisar entonces, ¿ya? Entonces la pequeña bola en el extremo del hilo de la figura tiene una masa de 0.6 gramos y está en un campo eléctrico horizontal de 800 newton por coulomb de intensidad. Se encuentra en equilibrio en la posición mostrada. ¿Cuáles son la magnitud y el signo de la carga de la bola? Por acá tenemos respuesta, 6 por 10 a la menos 3, dice. Estamos hablando de cuáles son la magnitud y el signo de la carga, ¿no? Entonces debemos tener unidades de la carga en coulomb, ¿no? A ver, vamos a ver. Tenemos esta esfera. Podemos hacer nuestro SL primero, ¿no? Aquí mismo. A ver acá. Peso, tensión, que tiene dos componentes, ¿no? Uno por acá y otro por acá. Entonces tenemos acá el peso, masa por la gravedad. Si esta es tensión T y este es 25 grados, por acá tendremos tensión por coseno de 25 grados y acá tensión por seno de 25 grados. Entonces tenemos así, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tensión por coseno de 25 es la masa por la gravedad, ¿no? Ya. Y luego también tenemos así, ¿no? Tensión, ¿no? Aquí de repente no se nota mucho, vamos a aclararlo un poquito más, ¿no? Lo que sucede es que como hay tanta línea acá, un poco más resaltado. Acá una componente y acá la otra. Y esta es la tensión. Y también hay una fuerza que no hemos puesto, que hay que colocarla una vez, una fuerza electrostática, ¿no? Una fuerza electrostática que va en esta dirección, ¿no? Porque el campo me están indicando que es en esta dirección, ¿no? Entonces, diré pues acá, a ver, tensión sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Aquí tengo fuerza electrostática, ¿no? La fuerza electrostática más la tensión por el seno del ángulo, que es 25, es igual a 0. Eso es lo que tenemos ahí. Ya. En este caso solamente tenemos una esfera, ¿no? Y miren cómo es el procedimiento para este ejercicio. Solamente estoy elaborando mi DSL acá. Tengo una bola pequeña que está con un hilo sujeto de esta manera, que forma un ángulo de 25 grados con la pared, y sabemos que hay un campo eléctrico de 800 newton por ohm. Dice que se encuentra en equilibrio, y quiero saber cuál es la carga de la bola. Y por ahí alguien dice que falta R, ¿no? De repente no se necesita R, ¿no? Hay una relación entre el campo eléctrico y la fuerza, ¿no? Sabemos que, por aquí lo voy a colocar, cuando hemos visto en la diapositiva al inicio, vimos, ¿no? El campo eléctrico por la carga es la fuerza. Eso podríamos utilizar, ¿no? Entonces aquí, por decir, tenemos esto. A ver. Tensión por el seno de 25 grados es menos la fuerza electrostática. Y tenemos estas dos ecuaciones, esta y esta, para poder resolver, ¿no? Sabiendo que la fuerza es el campo por la carga, ¿no? Y como dato tenemos acá el campo. Entonces, a ver, si estas dos ecuaciones las dividimos de esta forma, voy a tener menos la fuerza electrostática dividida entre el peso, ¿no? Aquí puedo cancelar tensión, tensión, y va a quedar tangente de 25 grados, que es igual a menos la fuerza electrostática entre la masa por la gravedad, ¿no?
Ya. La fuerza electrostática, según lo que estamos viendo acá, es el campo por la carga. Masa por la gravedad por la tangente de 25 grados es menos la fuerza electrostática. Entonces sería menos el campo por la carga. Como lo que quiero saber es la carga, entonces voy a pasar a dividir, ¿no? Menos masa por la gravedad por la tangente de 25 dividido entre el campo eléctrico. Y ahí tengo, ¿no? Menos 0,60 por 10 a la menos 3. Recuerde que siempre hay que hacer la conversión, ¿no? No podemos trabajar acá con gramos porque estamos viendo una constante, ¿no? Estamos viendo un valor para el campo de Newton por Coulomb, ¿no? Y el Newton, que es la unidad de la fuerza, ¿no? Es de la masa por la aceleración y la masa es en kilogramos. Entonces aquí hay que hacer la conversión. Y dice, por la gravedad, que ya les dije que podemos utilizar un 9,81. No use 10. Y por la tangente de 25, dividido entre 800, que es el campo, ¿no? Y ahí ya lo que sigue es hacer los cálculos, ¿no? A ver. Por acá hay respuesta, ¿no? Dice 2.8 por 10 a la menos 3. Entonces vamos a verificar. Y aquí tengo menos. ¿Cuánto les sale a ustedes? A ver. Claro, menos 3, yo también tengo acá. Tengo 3.43 por 10 a la menos 6. A ver, y es Coulomb. Acá me dice que calcule la magnitud. Bueno, la magnitud es este valor que tengo acá, ¿no? Esto. Esto es la magnitud, el 3,43, ¿no? La magnitud. Y el signo es menos, ¿no? Bueno, entonces, estos dos ejercicios son tipos, ¿no? Que hemos practicado. Y miren, en este caso no ha hecho falta calcular R, ¿no? Porque hemos utilizado el campo por la carga igual a la fuerza.